Queridos amigos, ¿alguna vez se han preguntado qué se esconde detrás de la deslumbrante fachada de un matrimonio admirado por todo el mundo? Yo fui la protagonista de un cuento de hadas así, hasta que una sola llamada desde Las Vegas, de mi propio esposo a quien amaba con todo mi ser, lo desenmascaró todo. Mientras él se divertía con su amante, ordenando a su asistente vender urgentemente nuestra villa de 3 millones de euros y advirtiéndole que su esposa no debía saber nada, no se imaginaba que, al otro lado de la línea, el asistente respondería con una voz gélida. Señor, la señora ya vendió la villa, los dos superdeportivos y presentó la demanda de divorcio la semana pasada. En ese instante, su paraíso se derrumbó y mi infierno, por fin, llegó a su fin. La música estridente de las máquinas tragaperras se filtraba desde el casino, lejana y lujosa, mezclándose con el tintineo de las copas y las risas coquetas de las bellezas que lo rodeaban. Pero en la suite penthouse del Hotel Bellagio, en Las Vegas, el aire era denso, casi irrespirable. Mi esposo Javier caminaba de un lado a otro como una fiera enjaulada. Su costoso traje de Tom Ford estaba arrugado, la corbata aflojada, y su cabello, siempre impecablemente peinado, ahora era un desastre. Su rostro, habitualmente atractivo y distinguido, solo reflejaba pánico, con gotas de sudor frío perlando su frente. Sobre la cama king size de sábanas de seda blanca, Valeria, una joven modelo de cuerpo escultural y labios carnosos, navegaba despreocupadamente por su móvil. Llevaba un camisón de seda tan fino que insinuaba sus curvas letales. De vez en cuando levantaba la vista hacia Javier con una mirada impaciente. ¿Qué te pasa, cariño? Solo has perdido unas cuantas manos. No te pongas tan tenso. ¿Unas cuantas manos?, replicó Javier con la voz ronca. ¿Tienes idea de cuánto he perdido? Todo el dinero que trajimos, hasta el último céntimo. Y además, le debo al casino 5 millones de dólares. ¿5 millones de dólares? Valeria se incorporó de golpe, el móvil cayendo sobre el colchón. Su sonrisa se desvaneció. Estás bromeando, ¿verdad? ¿De dónde vamos a sacar ese dinero? No bromeo, dijo Javier, pasándose las manos por el pelo con desesperación. Ya han enviado a sus hombres. Si no pago en las próximas 24 horas, no me dejarán en paz. Valeria comenzó a sentir un miedo real. El viaje de placer con el que había soñado se había convertido en una pesadilla. Creía haber pescado a un pez gordo, un joven director rico dispuesto a derrochar por ella. Nunca imaginó que ese pez gordo estaba a punto de ser descuartizado. Entonces, ¿qué vamos a hacer?, tartamudeó. Javier se detuvo. Una chispa de cálculo frío brilló en sus ojos. Estaba acorralado, y cuando un jugador está acorralado, es capaz de cualquier cosa. Se acercó a la ventana, contemplando la ciudad de Las Vegas que nunca duerme, y sacó su teléfono para marcar un número familiar. Era el número de Miguel, su asistente. Pero él no sabía que Miguel era más que solo su asistente. «Diga, señor». La voz de Miguel sonó al otro lado, tan tranquila y respetuosa como siempre. Javier respiró hondo, intentando que su voz sonara autoritaria, como si todavía fuera el poderoso director. «Miguel, escucha mis órdenes. Esto es absolutamente confidencial. Nadie puede saberlo, especialmente mi esposa. ¿Entendido?» «Sí, señor. Entendido». «Bien», dijo Javier, bajando la voz. «Contacta inmediatamente con las mejores agencias inmobiliarias de lujo y vende la villa del barrio de Salamanca. Precio: 3 millones de euros. Se puede negociar un poco, pero tiene que ser rápido. Necesito que esté hecho en una semana». Era una orden despiadada, dictada sin un ápice de duda. Esa villa era nuestro hogar, el lugar que guardaba tantos recuerdos, pero en sus ojos ahora solo era una cifra, una herramienta para salvar su vida y su futuro con su amante. «Una vez tengas el dinero, transfiérelo todo a mi cuenta offshore en Suiza. Después, resérvame 2 billetes de primera clase a París. Todo debe hacerse con la máxima discreción». Había planeado la huida perfecta. Tomaría el dinero y se fugaría con su amante para empezar una nueva vida, dejándome a mí, la esposa que lo había dado todo por él, sola para enfrentarme a una empresa vacía y un matrimonio muerto. Confiaba en que su plan sería un éxito. Confiaba en que Miguel, su leal asistente, seguiría sus órdenes al pie de la letra. Confiaba en que yo, su ingenua esposa, nunca descubriría nada. Esperó la respuesta familiar de Miguel, pero al otro lado de la línea solo hubo un silencio prolongado. Un silencio aterrador. «Miguel, ¿me has oído?» Javier empezó a sentir que algo no iba bien. «Sí, le he oído», señor, respondió finalmente Miguel, pero su tono ya no era de respeto, sino de una frialdad distante, casi escalofriante. «Hay un par de cosas que creo que debería saber antes de tomar esa decisión». «¿Qué cosas?» «Habla ya», espetó Javier. Primero, dijo Miguel con una voz monótona, como si leyera un informe.
La villa del barrio de Salamanca ya no se puede vender. ¿Qué? ¿Por qué? Y entonces Miguel pronunció la frase fatídica, la frase que arrojó a Javier desde la cima de su arrogancia hasta el abismo de la desesperación. Porque, señor, la señora Sofía la vendió la semana pasada. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Gritó Javier, sin poder creer lo que oía. Valeria, en la cama, se quedó con la boca abierta. Y no solo la villa, continuó Miguel, su voz sin emoción, como un último golpe de gracia que aniquilaba toda esperanza. Los dos superdeportivos, el Rolls Royce y el Ferrari, también han sido vendidos por la señora. Y por último, señor, la señora me pidió que le comunicara que la demanda de divorcio ya ha sido admitida a trámite por el juzgado. La próxima semana, si usted no se presenta, el juicio se celebrará en su ausencia. Que usted y la señorita Valeria disfruten de sus vacaciones en Las Vegas. Pip, pip, pip. El tono de la línea cortada sonó seco y cruel. El teléfono se le resbaló de la mano a Javier. De nuevo, se quedó paralizado, con los ojos abiertos, mirando a la nada. Las Vegas, la ciudad de los sueños, se había convertido en su infierno personal. Lo había perdido todo, de una forma increíble. Había perdido la partida más importante de su vida, y ni siquiera se había dado cuenta de cuándo había empezado a jugar. ¿Cuál era la verdad detrás de la esposa abnegada? ¿Por qué Sofía había podido actuar de una manera tan rápida y devastadora? Si quieren saber toda la verdad, no olviden dar a me gusta, compartir y suscribirse al canal para no perderse los emocionantes detalles en la próxima entrega. El momento en que Javier se quedó petrificado en esa suite de Las Vegas fue también el momento en que el telón de terciopelo de nuestra farsa de 7 años cayó definitivamente. Para entender cómo pude lanzar un contraataque tan fulminante y despiadado, quizás debamos retroceder en el tiempo, 7 años atrás, al día en que comenzó nuestro cuento de hadas. Una historia construida sobre cimientos de mentiras, una obra que yo misma dirigí para finalmente convertirme en su única víctima. Hace 7 años, yo, Sofía, era la hija única del presidente del Grupo Solano, uno de los conglomerados multisectoriales más grandes de España. Nacida en cuna de oro, tenía todo lo que cualquiera podría soñar. Belleza, educación y una fortuna colosal. Pero en el fondo de mi alma, era una persona sencilla que anhelaba un amor verdadero, un amor no contaminado por el dinero y el estatus. Odiaba a los hijos de papá que me rodeaban, hombres que solo veían mi apellido y no a la persona que era. Quería un hombre que me amara por ser yo misma, no por la etiqueta de la heredera de Solano. Y entonces conocí a Javier. Apareció en mi vida como un soplo de aire fresco. Era un joven arquitecto con talento, de una familia humilde de provincias, que luchaba por abrirse camino en Madrid. Él no sabía quién era yo. A sus ojos, yo era solo Sofía, una chica con una sonrisa dulce que trabajaba en una pequeña galería de arte y con la que compartía una conexión especial. Me cortejó con sinceridad, con ramos de flores silvestres que recogía él mismo, con citas sencillas en terrazas de barrio. Hablaba de sus sueños, de sus ambiciones de construir grandes obras, con una pasión arrolladora. A su lado, sentía que podía ser yo misma. Una Sofía normal, amada por quien era, nuestro amor floreció de forma natural y hermosa. Me enamoré, ciega y perdidamente, convencida de haber encontrado el amor de mi vida. Por eso, decidí poner a prueba ese amor, y también protegerlo de las complejidades de la alta sociedad. Oculté por completo mi identidad. Le dije a Javier que era huérfana, que había tenido la suerte de ser adoptada por una familia adinerada que me había pagado los estudios y que ahora tenía un trabajo de oficina normal. Javier no sospechó nada. Me abrazó y me dijo, «No importa. Seas quien seas, aunque no tengas nada, usaré toda mi vida para amarte y protegerte, para construir un futuro maravilloso para ti». Sus palabras en aquel momento me hicieron confiar plenamente, me conquistaron por completo. Pensé que había encontrado a un hombre con principios, con ambición, que no era materialista. Decidimos casarnos. Mis padres al principio estaban algo preocupados por la diferencia de estatus, pero al verme tan feliz y decidida, no se opusieron. Solo pusieron una condición. Javier debía demostrar su valía. No podía vivir a costa de su esposa. Y así, se montó una obra aún mayor. Una obra dirigida por mí y mi familia. Creamos un milagro, un camino de rosas para Javier. Se fundó un estudio de arquitectura llamado J.S. Arquitectos, Javier y Sofía. Todo el capital inicial, la lujosa oficina en pleno Paseo de la Castellana, los contactos con grandes clientes, los primeros proyectos lucrativos, todo fue secretamente arreglado y financiado por el grupo de mi familia a través de filiales. Pero la persona que figuraba como director ejecutivo, quien se presentaba ante el público como el talentoso fundador, era Javier. Yo me quedé en un segundo plano,
interpretando el papel de la esposa devota, un apoyo incondicional que de vez en cuando le daba a su marido algunas ideas de negocio, que en realidad eran estrategias elaboradas por un equipo de los mejores expertos. Quería darle un escenario para que brillara, para que construyera su propia carrera. Creí ingenuamente que, cuando alcanzara el éxito por sus propios méritos, me valoraría y me amaría aún más, y que nuestro amor se haría más fuerte. Y mi plan funcionó a la perfección. JS Arquitectos, con el respaldo ilimitado del Grupo Solano, despegó como un cohete. Javier pasó de ser un arquitecto desconocido a un joven empresario de éxito, un modelo a seguir admirado por muchos. Lo tenía todo. Su propia empresa, una villa de lujo, superdeportivos caros, pero no sabía que todo ello, desde la villa de 3 millones de euros en el barrio de Salamanca, que según le dije había heredado de mi familia adoptiva, los 2 superdeportivos, un Rolls Royce y un Ferrari, que eran un regalo de bodas de mis padres adoptivos, hasta el 90% de las acciones de la empresa que dirigía estaban a mi nombre o a nombre de sociedades pantalla controladas por mi familia. En esencia, él era solo un director ejecutivo bien pagado, una marioneta vestida con ropas de lujo que interpretaba su papel a la perfección en la obra que yo misma había escrito. Vivía en un sueño, una ilusión de poder y éxito propio, y yo estaba a su lado, sonriendo feliz, orgullosa de haber ayudado al hombre de mi vida a cumplir su sueño. Estaba equivocada. No había creado un hombre de principios. Solo estaba alimentando a un demonio de ambición. Y cuando a ese demonio le crecieron las alas, no dudó en volverse para morder la mano que le dio de comer, sin una pizca de piedad. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron realmente felices. Javier seguía siendo el marido cariñoso y atento del que me había enamorado. Siempre volvía a casa a su hora. Siempre me dedicaba palabras dulces y gestos de cariño. Presumía con orgullo ante sus amigos de tener una esposa que, aunque sin un gran apellido, era su pilar y su fuente de inspiración inagotable. Yo vivía inmersa en esa felicidad, creyendo que había tomado la decisión correcta, que el amor verdadero podía superar cualquier barrera social. Disfrutaba interpretando el papel de una esposa normal, cuidando de nuestro hogar mientras, en secreto, usaba mi poder para allanar el camino de su carrera. Pensaba que mientras él tuviera éxito y fuera feliz, mi sacrificio valdría la pena. Pero cuando el éxito llega demasiado rápido, cuando el dinero y la fama empiezan a rodearte, es muy fácil cambiar. Y Javier no fue la excepción. Su cambio no fue repentino, fue lento y silencioso, como un veneno que se absorbe poco a poco. Empezó a tener cenas de negocios que duraban hasta el amanecer, viajes de trabajo inesperados que se alargaban durante días. Empezó a comprar artículos de lujo extravagantes, relojes de edición limitada que costaban lo mismo que un apartamento. Cuando yo le preguntaba, me abrazaba y susurraba: «Es todo por trabajo, mi amor. Tengo que construir una imagen, hacer contactos para que la empresa crezca. Todo este esfuerzo es para darte una vida mejor». Y yo, una vez más, le creí. Me convencí a mí misma de que eran las exigencias sociales de un empresario de éxito. Creí en sus dulces explicaciones sin saber que detrás de esas cenas y esos viajes había otra persona. Miguel, el asistente en quien confiaba y que había colocado a su lado, empezó a enviarme informes preocupantes. Al principio, solo era información vaga. El señor Javier sale mucho últimamente con una modelo. El señor tiene un apartamento privado en una urbanización de lujo que la señora no conoce. Cada informe de Miguel era como una pequeña puñalada en mi corazón. Pero intenté aguantar. Esperaba que fuera solo una aventura pasajera, que pronto se daría cuenta de dónde estaba su verdadera familia. No quería montar una escena. Temía herir su orgullo. Temía destruir la felicidad que tanto me había costado construir. Pero mi silencio fue interpretado como estupidez. Mi indulgencia se convirtió en una licencia para que se hundiera cada vez más. La gota que colmó el vaso fue el día de nuestro 5º aniversario de boda. Había preparado una cena romántica en casa, con velas, flores y sus platos favoritos, esperándole. Pero llegó casi a medianoche, oliendo a alcohol y a un perfume de mujer caro y desconocido. Ni siquiera recordaba qué día era. «¿Aún no te has acostado?», dijo, arrastrando las palabras. «Hoy he tenido que atender a un cliente muy importante. Estoy agotado». Pero en ese mismo instante, Miguel me envió una foto. En ella, Javier y la joven modelo, Valeria, se besaban apasionadamente en un restaurante de lujo. Sobre la mesa, una tarta con la inscripción «Feliz aniversario, mi amor», y en el cuello de Valeria, el collar de diamantes de edición limitada que yo había pensado comprarme, pero que al final no hice porque Javier me dijo que una mujer debía ser sencilla. Esa noche no lloré ni discutí. Simplemente me senté sola en la oscuridad, mirando la vela que parpadeaba sobre la mesa. Esa llama era como mi amor y mi confianza,
consumiéndose hasta la última gota para luego apagarse en silencio. Comprendí que durante 7 años no había vivido en un cuento de hadas. Había vivido en una obra de teatro, una obra en la que yo era la única espectadora que no conocía el guión. Había sido engañada, traicionada descaradamente por el hombre al que había dedicado cuerpo y alma para construir y apoyar. El dolor se convirtió en ira, y la ira en una decisión fría. No seguiría siendo la víctima. Pondría fin a esta obra, pero no a su manera. Yo escribiría el final. Esa misma noche, llamé a mi abogado, Arturo, y a Miguel. Se trazó un plan de contraataque completo. No solo quería el divorcio, quería recuperar todo lo que era mío y hacer que el traidor pagara un precio muy alto. Miguel me dio una información aún más impactante. Javier no solo me era infiel, estaba planeando en secreto descapitalizar la empresa, vender los activos y huir con su amante. Estaba preparando su gran escapada. Pues bien, le daría la oportunidad de escapar, pero no con dinero y gloria, sino con las manos vacías y una humillación abrumadora. El viaje a Las Vegas fue parte de mi plan. Filtré deliberadamente información sobre un gran torneo de póker con un premio millonario. Un cebo que sabía que un jugador codicioso y con delirios de grandeza como Javier no podría resistir, y mordió el anzuelo a la perfección, sin la menor sospecha. El viaje a Las Vegas, a ojos de Javier y Valeria, era la escapada perfecta, el trampolín hacia un futuro de riqueza sin mi control. Javier me dijo que era un viaje de trabajo combinado con vacaciones, una oportunidad para reavivar nuestra relación después de mis días de frialdad. Una mentira descarada, cuando era él quien había causado esa frialdad. Acepté a regañadientes. Incluso interpreté el papel de una esposa que intenta salvar su matrimonio, preparándole personalmente el equipaje, planchando cada una de sus camisas de marca. Pero él no sabía que en esa maleta de Louis Vuitton, además de la ropa de seda, había un diminuto dispositivo de localización GPS, y que las tarjetas de crédito American Express sin límite que le di tenían un temporizador programado. Cada movimiento, cada gasto, estaba bajo mi control, como una marioneta que baila sin saber quién tira de los hilos. Llegó a Las Vegas no para trabajar, sino para sumergirse en los casinos más ostentosos del mundo, donde el dinero se tira como si fuera papel. Con la ilusión de la suerte de quien está a punto de conseguir una fortuna, derrochó el dinero sin piedad. Cada ficha que apostaba, cada copa de champán que pedía, me era reportada en detalle por Miguel. Valeria, por su parte, se dedicaba a las compras en las tiendas de lujo del Strip. Pasaba la tarjeta sin mirar el precio, sumida en su sueño de convertirse en una reina. Vivieron días de paraíso, sin saber que eran los últimos momentos de gloria antes de que se abrieran las puertas del infierno. Y ese momento fue la fatídica llamada de Javier a Miguel. Tras recibir la noticia, Javier se quedó paralizado. Se desplomó en el frío suelo de mármol de la suite, con la mente en blanco. Valeria, tras el shock inicial, también entró en pánico. Ya no mantenía su apariencia delicada y femenina. Javier, ¿cómo ha podido pasar? ¿Esa bruja se ha atrevido a hacerlo de verdad? Ya no me llamaba hermana con falsedad. Su verdadera cara empezaba a salir a la luz. ¿El dinero? ¿Nuestro dinero? ¿La villa? ¿Los coches? ¿De verdad ya no queda nada? ¡Cállate!, rugió Javier, descargando su ira e impotencia sobre su amante. Estaba al borde de la locura, pero la pesadilla no había hecho más que empezar. Justo después de la llamada, llegó un correo electrónico a la bandeja de entrada de Javier. Era una notificación de American Express. Estimado señor Javier, lamentamos informarle de que todas las tarjetas de crédito a su nombre han sido bloqueadas permanentemente a petición del titular principal de la cuenta. Al mismo tiempo, el teléfono dorado de la suite sonó con estridencia. Era recepción. La voz habitualmente dulce de la empleada ahora sonaba fría y firme. Señor Javier, lamentamos comunicarle que la factura de la suite, los servicios de spa, restaurante y otros cargos adicionales durante la última semana asciende a $200,000. El sistema acaba de informarnos de que su tarjeta de crédito ha sido bloqueada. Por favor, acuda a recepción para abonar el importe en efectivo u otro método de pago en la próxima hora. De lo contrario, nos veremos obligados a solicitar la intervención de nuestro personal de seguridad. Javier y Valeria se miraron, con el rostro pálido como el papel. Su efectivo se había esfumado en las mesas de juego y en las frívolas tiendas de lujo. Pero lo peor estaba por llegar. La pesada puerta de roble de la suite fue golpeada con fuerza, repetidamente. No era el golpe educado de un empleado del hotel. Javier, temblando, fue a abrir. Fuera había 2 hombres corpulentos con trajes negros, rostros adustos y cubiertos de tatuajes amenazantes. Eran del casino. «Buenas noches, señor Javier», dijo uno de ellos, con una voz tan gélida que helaba la sangre.
Nuestro jefe ha oído que tiene algunos problemas financieros. Quería preguntarle por la pequeña deuda de $5 millones que contrajo anoche. Javier temblaba como una hoja. Retrocedió, tartamudeando. ¿Qué quieren? Pagaré, se lo juro. Denme más tiempo. ¿Tiempo? El otro hombre sonrió con desprecio. Una sonrisa salvaje. A nuestro jefe no le gusta esperar. En Las Vegas, las deudas se pagan. O con dinero, o con algunas partes de su cuerpo. Mientras hablaba, hizo crujir los nudillos de sus manos, produciendo un sonido espeluznante en el silencio. Valeria, al presenciar la escena, soltó un grito agudo. Se dio cuenta de que su mina de oro no solo se había agotado, sino que estaba a punto de ser liquidada en el sentido más literal. Miró a Javier, y en sus ojos ya no había amor ni admiración, sino un profundo asco y terror. ¡Inútil! ¡Me has arruinado la vida!, gritó. No quiero estar aquí. No quiero morir en este maldito lugar. El telón de su historia de amor finalmente caía, en el escenario más patético y humillante posible. La pesadilla de Las Vegas despojó a todos de sus máscaras. Valeria, la joven modelo de apariencia frágil, demostró ser una oportunista despiadada. Cuando el barco se hundía, no solo fue la primera en intentar saltar, sino que no se olvidó de saquear lo que quedaba. Mientras Javier, presa del pánico, suplicaba y prometía a los acreedores del casino para ganar tiempo, Valeria actuó con rapidez. Ya no lloraba ni fingía miedo. Sus ojos se volvieron afilados y calculadores. Sabía que Javier ya no tenía valor. Era hora de salvarse a sí misma. Corrió al dormitorio y forzó la pequeña caja fuerte del armario donde Javier guardaba algo de efectivo y sus objetos más valiosos. Arrasó con los pocos dólares que quedaban, unas pequeñas piezas de oro que Javier había comprado para la suerte, y, sobre todo, el reloj Patek Philippe de edición limitada que yo le había regalado a Javier por nuestro aniversario, una pieza que valía una fortuna. Hacía tiempo que se había preparado una vía de escape. Miguel me había informado. Desde que empezó a salir con Javier, Valeria nunca puso todos los huevos en la misma cesta. Mantenía en secreto una relación con otro magnate, un jefe de casinos de Macao, alguien con verdadero poder en el AMPA. Este viaje a Las Vegas era para ella la última fiesta, una oportunidad para exprimir lo que quedaba de Javier antes de pasar oficialmente a una mina de oro más grande. Hizo su equipaje a la velocidad del rayo, llevándose solo los artículos de lujo más caros. Luego, sin una palabra de despedida, se escabulló de la suite, dejando a Javier solo para enfrentarse a su infierno. Cuando Javier, tras conseguir convencer temporalmente a los matones de que le dieran unas horas para llamar a su familia una mentira desesperada, volvió a la habitación. La encontró vacía y helada, la caja fuerte abierta, la ropa de Valeria desaparecida. Solo quedaba un penetrante olor a perfume, y un mensaje escrito apresuradamente con pintalabios rojo en el espejo. Adiós. Fracasado. No me busques nunca más. No me interesan los hombres sin blanca. Javier se quedó allí, en medio de la lujosa pero desolada suite, leyendo y releyendo la cruel nota. Se echó a reír, una risa enloquecida, amarga, más triste que cualquier llanto. Me había traicionado a mí, la esposa que le dio todo, por una amante joven y hermosa, para finalmente ser traicionado sin piedad por esa misma amante, abandonado en el momento en que más la necesitaba. Era quizás el karma instantáneo, un precio demasiado alto por su infidelidad, pero no tuvo mucho tiempo para saborear el dolor de la traición. El plazo de unas horas se agotó. Los matones volvieron, y esta vez no tenían paciencia. Javier fue arrastrado fuera del ostentoso hotel, no por la puerta principal, sino por la de servicio. Lo metieron en una furgoneta negra, y lo llevaron a algún lugar en los desolados suburbios de Las Vegas. Allí, probó el verdadero infierno en la tierra. Le dieron una paliza que casi lo mata, no para asesinarlo, sino para darle una lección, para que viviera aterrorizado. Le confiscaron el pasaporte, se convirtió en un rehén, en una deuda impagable. Para saldar su deuda, tuvo que realizar los trabajos más duros y humillantes del submundo de Las Vegas. Durante el día limpiaba los baños inmundos del casino, fregaba miles de platos grasientos en la sofocante cocina. Por la noche, servía de saco de boxeo para jugadores frustrados o de camarero en las orgías de la mafia. De ser un director elegante, siempre adulado y rodeado de gente, se convirtió en un esclavo, viviendo una vida peor que la muerte. Pagó por su codicia no solo con dinero, sino con su dignidad y su libertad. Mientras tanto, en España, yo completaba todos los trámites del divorcio y mi nuevo imperio. El grupo AN por mis iniciales, Ana Sofía, un detalle que nadie conocía, se ponía oficialmente en marcha, listo para esperar el regreso de mi exmarido, sin que nadie supiera cuándo ni en qué estado volvería. El tiempo pasó volando. 6 meses. Un periodo no muy largo,
pero suficiente para que todo cambiara. En Madrid, el grupo AN, bajo mi dirección, rápidamente se hizo un nombre. Levanté la antigua empresa de sus cenizas. La reestructuré por completo y la llevé a un nuevo nivel. Me convertí en una verdadera mujer de negocios, un símbolo de fuerza y liderazgo. La gente me admiraba no solo por mi talento, sino por mi historia de superación. Nadie mencionaba ya a Javier. Su nombre parecía haber sido borrado de la alta sociedad. En Las Vegas, sin embargo, 6 meses fueron como un siglo para Javier. Vivió días infernales. El tormento físico y mental lo transformó de un hombre apuesto y elegante en un despojo humano, demacrado y con la mirada perdida. Su pelo estaba salpicado de canas, y sus ojos, antes brillantes y seductores, ahora estaban hundidos y vacíos, siempre reflejando un miedo profundo. Finalmente, quizás porque ya habían exprimido todo su valor como trabajador, o quizás por lástima hacia un ser tan patético, el dueño del casino decidió dejarlo ir. No le devolvieron nada. Solo le arrojaron un conjunto de ropa vieja, unas pocas monedas para una comida y un billete de avión de clase turista, solo de ida, de vuelta a España. Le devolvieron su pasaporte, pero ahora tenía un sello negro, una mancha que lo acompañaría el resto de su vida. Javier regresó a España sin fanfarrias, sin nadie que lo recibiera. Salió del aeropuerto de Barajas en una tarde de lluvia torrencial. Madrid lo acogió con una frialdad y una extrañeza abrumadoras. Ya no tenía casa a la que volver, ni coche que conducir. Era solo un fantasma, caminando a trompicones bajo la lluvia, intentando encontrar los restos de su pasado. Lo primero que hizo no fue buscar a sus padres. Probablemente no tenía cara para enfrentarse a ellos. Fue a la sede de su antigua empresa, J.S. Arquitectos, donde aún albergaba una pequeña esperanza de que quedara algo, un ápice de poder, alguna propiedad. Tomó un taxi hasta la conocida dirección en el centro de Madrid, pero cuando se paró frente al edificio de oficinas que una vez consideró con orgullo su imperio, se quedó atónito. El edificio seguía allí, incluso con un aspecto renovado, más lujoso y elegante, pero el letrero J.S. Arquitectos había desaparecido. En su lugar, un nombre nuevo, grande e imponente, brillaba en letras de bronce. Grupo AN, sede central. No podía creer lo que veía. Se frotó los ojos varias veces, pero las letras no cambiaron. Entró tambaleándose en el vestíbulo. Todo había sido redecorado, mucho más opulento y lujoso que antes. Los rostros familiares de los empleados habían desaparecido, reemplazados por gente desconocida, profesionales con uniformes de diseño. Se quedó allí, perdido en medio de un lujo que, en teoría, debería haber sido suyo. «Disculpe, señor, ¿a quién busca?» Una joven y atractiva recepcionista se acercó, preguntando cortésmente pero con una mirada inquisitiva. Su aspecto en ese momento no era el de un cliente distinguido. «Yo busco a...», tartamudeó Javier, sin saber qué decir. Ya no podía presentarse como el dueño de aquel lugar. Justo en ese momento, las puertas de cristal del ascensor privado de la presidencia, al fondo del vestíbulo, se abrieron. Salí yo. Llevaba un impecable traje de chaqueta blanco que realzaba mi figura y mi aura de líder. El pelo recogido en un moño elegante, el maquillaje impecable. Detrás de mí, Miguel, y una fila de guardaespaldas con traje negro. Caminaba con confianza, la mirada fija al frente, como una reina en su dominio. Y entonces, mi mirada se detuvo. Se detuvo en la figura patética que estaba de pie junto a la recepción. Él me miró. Yo lo miré. Nuestras miradas se cruzaron. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Él me veía a mí, la mujer que una vez fue suya, a la que había abandonado sin piedad, ahora tan distante y poderosa que no se atrevía a acercarse. Y yo lo veía a él, el hombre que una vez me rompió el corazón, ahora de vuelta en un estado de humillación y miseria indescriptible. El enfrentamiento que él nunca había deseado finalmente había llegado, en el día más inesperado y de la manera más vergonzosa posible. En el instante en que nuestras miradas se cruzaron en el suntuoso vestíbulo, vi claramente el horror, la confusión y una humillación imposible de ocultar en los ojos de Javier. Se quedó clavado en el sitio, con su aspecto desaliñado, completamente fuera de lugar en el entorno de lujo. Parecía un fantasma del pasado, una reliquia de una era terminada que aparecía de repente en mi nuevo imperio. El personal de seguridad, al ver a un desconocido de aspecto sospechoso mirándome fijamente, avanzó de inmediato, formando una barrera entre él y yo. «Por favor, señor, mantenga la distancia», dijo uno de los guardias, con voz fría y firme. Javier dio un respingo, retrocediendo un paso, como un criminal atrapado infraganti. Ya no era el poderoso director Javier,
el hombre que movía los hilos en este lugar, ahora, en el mismo edificio que una vez consideró suyo, no era más que un extraño, una amenaza potencial. No dije nada. Me quedé allí, detrás de la barrera de seguridad, observándolo en silencio. Quería que probara la sensación de ser menospreciado, de ser visto como alguien inferior. Una sensación que probablemente, en toda su vida de consentido, nunca había experimentado. Vi cómo sus labios se movían, como si quisiera decir algo, pero no salió ningún sonido. Quizás el asombro, quizás la vergüenza, le habían robado las palabras. Esbocé una leve sonrisa, casi imperceptible pero llena de ironía. Luego me di la vuelta y continué caminando hacia la puerta principal, como si él no existiera, como si fuera solo una mota de polvo invisible en ese vasto espacio. «Espera, Sofía», gritó finalmente. Un grito de desesperación y resentimiento. Su voz resonó en el vestíbulo, haciendo que todos se giraran. Me detuve, pero no me volví. Me quedé allí, de espaldas a él. Sabía que eso era lo que quería. Llamar la atención. Crear un escándalo. Arrastrarme a su nivel de miseria. Pero no le daría esa satisfacción. Hice una seña a Miguel. Él entendió al instante y se interpuso ante Javier. «Señor Javier», dijo Miguel, su voz aún manteniendo el tono respetuoso de un asistente, pero con una mirada fría como el hielo. «La presidenta está muy ocupada y no tiene tiempo para recibir visitas sin cita previa. Si tiene algún asunto que tratar, por favor, póngase en contacto con recepción. Ahora, le ruego que abandone las instalaciones para no perturbar el funcionamiento de la empresa». «¿Presidenta?» Javier se rió como un loco. «Miguel, ¿tú también me has traicionado? ¿Llamas a esa mujer presidenta? ¿No sabes que fui yo quien te dio una oportunidad? ¿Quién te ascendió?» «Señor», respondió Miguel sin inmutarse, «la persona que me dio una oportunidad, que me enseñó y a la que le debo verdadera gratitud, es la señora Sofía. Yo solo trabajo para quien me paga, y esa persona no es usted». Cada palabra de Miguel fue como un puñal en el orgullo ya destrozado de Javier. Había sido traicionado no solo por su amante, sino también por el asistente en quien más confiaba. «Sois una panda de traidores», gritó Javier. Perdió el control y se abalanzó hacia mí. Pero los guardias lo inmovilizaron rápidamente. Se revolvía y maldecía como una bestia acorralada. «Sofía, eres una mujer malvada. Me lo has quitado todo. Lo pagarás». Yo seguía de espaldas, sin moverme. Solo alcé la voz lo suficiente para que él y todos en el vestíbulo pudieran oírme. Mi voz sonaba fría y autoritaria. «Javier, te equivocas. Yo no te he quitado nada, porque desde el principio nunca tuviste nada. Todo lo que alguna vez poseíste esta empresa, este edificio era mío. Tú solo fuiste un parásito, al que le di un papel tan bueno que hasta tú mismo te creíste el protagonista. Ahora la obra ha terminado. Es hora de que vuelvas a ser quien realmente eres. Un don nadie». Dicho esto, salí directamente y subí al Maybach que me esperaba, dejando atrás un caos, un hombre gritando en su impotencia y humillación, y una historia que había llegado a su fin. El edificio que llevaba el nombre de la esposa finalmente había despedido al marido iluso por su puerta. Después de esa dramática escena en el vestíbulo de la empresa, pensé que Javier tendría la decencia de desaparecer de mi vida. Pero subestimé su descaro y su obstinación. Ser expulsado de forma tan humillante no lo detuvo. Al contrario, la humillación pareció convertirse en un estimulante que transformó su desesperación en un odio ciego. Comenzó una nueva campaña. Una campaña para reclamar justicia a la manera de un hombre desesperado. Acudió a la prensa sensacionalista, a los medios basura, a esos lugares dispuestos a pagar por historias escandalosas. Vendió su historia, pero una versión descaradamente distorsionada y manipulada. En su relato, yo era de nuevo la mujer malvada, una tirana que usaba su dinero y poder para aplastar y destruir al marido con el que había empezado de cero. Contó con todo lujo de detalles cómo había luchado para levantar J.S. Arquitectos desde la nada, solo para que yo se lo arrebatara con artimañas. Lloriqueó sobre sus 6 meses de infierno en Las Vegas, mintiendo y diciendo que yo le había tendido una trampa y había enviado gente para hacerle daño. Se pintó a sí mismo como una víctima patética, un hombre de éxito traicionado por su esposa que lo había perdido todo, y ahora vivía en la indigencia. Su actuación, combinada con su aspecto demacrado y miserable, realmente se ganó la compasión de una parte del público que no conocía la verdad. Empezaron a defender al débil, criticándome a mí por ser despiadada. Sentada en mi despacho, leía esos artículos y veía sus entrevistas llenas de lágrimas. No sentía rabia, solo me parecía ridículo. ¿Cómo podía seguir actuando a estas alturas? Había olvidado que todas las pruebas, toda la verdad
Estaban en mis manos. Arturo me aconsejó convocar una rueda de prensa para desmentirlo todo, pero me negué. No iba a convertirme en parte de ese circo mediático barato. Le daría una última oportunidad para enfrentarse, no al público, sino a la verdad. Hice que Miguel le enviara un mensaje. Mañana a las 7 de la tarde en la antigua villa. Ven solo. Es la última vez. A la noche siguiente, fui a la villa de Salamanca. La casa había sido redecorada, pero aún se sentía fría. Les di la noche libre a todos los empleados. Solo estábamos yo, Arturo y Miguel. Me senté en el salón, en el mismo sofá donde él solía sentarse. La gran pantalla de televisión estaba encendida. A las 7 en punto, llegó Javier. Venía solo. Parecía más arreglado, pero sus ojos no podían ocultar la tensión y el odio. Entró, miró a su alrededor, a la casa que una vez fue suya, con una amargura evidente en el rostro. ¿Para qué me has llamado?, preguntó bruscamente. ¿Para regodearte en tu victoria? No tengo tiempo para eso, respondí con calma. Te he llamado para enseñarte algo, para que veas por ti mismo quién se equivocó en esta historia. Hice una seña a Miguel. Él pulsó un botón y la pantalla se iluminó. El primer vídeo era de las cámaras de seguridad ocultas, mostrando los encuentros secretos de Javier y Valeria, sus gestos íntimos, los regalos caros, luego la grabación de audio de su conversación con su madre, planeando cómo engañarme. Y finalmente, el vídeo más devastador, grabado en la propia suite de Las Vegas. Había hecho instalar una cámara allí de antemano. El vídeo mostraba toda la conversación entre Javier y Valeria, el plan de vender la casa, la huida y sus comentarios despectivos sobre mí. Javier se quedó sentado, su rostro pasando del blanco al verde. Estaba paralizado, sin poder decir una palabra. Todas sus mentiras, toda su actuación, habían sido desenmascaradas de la forma más irrefutable. Cuando el último vídeo terminó, hablé con una voz gélida. Javier, te pregunto, ¿quién es el traidor? ¿Quién es el malvado? Gritas a los medios que te lo he robado todo, pero recuérdalo bien, desde el principio, no tenías nada que yo pudiera robar. Me levanté y me acerqué a él. Esta empresa, esta villa, los superdeportivos, todo, desde el principio hasta el final, era mío, propiedad de mi familia. Tú solo fuiste un parásito bien pagado, un actor que puse en escena para interpretar a un empresario de éxito. Has vivido demasiado tiempo en tu fantasía de poder y valía. Mis palabras fueron como martillazos, que destrozaron lo que quedaba de él. Agachó la cabeza, sus hombros temblando. Te doy una última opción, dije. O sales públicamente a desmentirlo todo y a limpiar mi nombre, y a cambio no presentaré cargos por tus acciones. O todas estas pruebas se enviarán a la policía mañana por la mañana. Con cargos por fraude y apropiación indebida, ¿cuántos años crees que pasarás en la cárcel? Le dejé la elección. Una vez más, lo puse en una encrucijada. Pero esta vez no era entre el cielo y el infierno, sino entre el infierno y un espinoso camino de arrepentimiento. Enfrentado a pruebas irrefutables y a un ultimátum sin salida, Javier se derrumbó por completo. Su obstinación y su odio desaparecieron, dejando solo un miedo absoluto. Sabía que si esas pruebas salían a la luz, su vida estaría realmente acabada. No solo su carrera, sino también su libertad. Eligió el único camino que podía salvarle, la sumisión. A la mañana siguiente, tal como le había exigido, Javier convocó una rueda de prensa. Ya no interpretó el papel de víctima. Apareció con un aspecto miserable, leyendo con la cabeza gacha una carta de disculpa preparada. En ella, lo admitía todo: su infidelidad, sus engaños, su intento de apropiarse de los bienes de su esposa. Se disculpó públicamente conmigo, con mi familia y con el público por haberlos engañado. Esa rueda de prensa fue una bomba mediática que dio un vuelco total a la situación. La opinión pública, una vez más atónita, se volvió contra él con indignación por su descaro. De ser una víctima digna de compasión, pasó a ser un canalla, un estafador condenado por toda la sociedad. Pagó por sus acciones con su honor y su dignidad. Después de limpiar el desastre que Javier había causado, comencé mi verdadera reorganización. Lo primero fue limpiar la basura de la propia empresa. Tenía en mis manos una lista de todas las personas que Javier y su familia habían enchufado en la compañía a lo largo de los años. No eran empleados competentes, sino parientes y conocidos que cobraban un sueldo y actuaban como espías para la familia de Javier. Eran parásitos que ralentizaban toda la maquinaria. No los despedí de golpe. Ordené al Departamento de Recursos Humanos que llevara a cabo una evaluación de competencias exhaustiva, pública y transparente. Y, por supuesto, ninguno de ellos cumplió con los requisitos. Uno por uno, recibieron su carta de despido, junto con la indemnización que marcaba la ley. Mi limpieza produjo un gran cambio en la empresa. Los incompetentes se fueron,
dejando espacio a personas con verdadero talento. El ambiente de trabajo se volvió más profesional y eficiente. También reestructuré toda la compañía. Cambié el nombre a Grupo AN, un nombre que afirmaba mi soberanía absoluta. Tracé nuevas direcciones, estrategias de negocio audaces, centradas en la transparencia, la innovación y la eficiencia. La empresa, tras un breve periodo de inestabilidad debido a los escándalos de su antiguo líder, recuperó rápidamente la estabilidad y comenzó un nuevo ciclo de crecimiento, más fuerte y sostenible. Demostré a todos que no era solo la heredera de una gran fortuna, era una líder con talento, visión y el coraje para pilotar mi barco a través de cualquier tormenta. No dejé que mi dolor personal afectara a mi carrera. Al contrario, convertí esos desafíos en la motivación para ser más fuerte y decidida. La empresa estaba limpia, la relación tóxica cortada. Era hora de limpiar los últimos vestigios del pasado para poder empezar de verdad una nueva vida. Tras perderlo todo, empresa, propiedades y honor, Javier desapareció por completo de Madrid. No tenía cara para enfrentarse a nadie, ni siquiera a sus padres. Volvió a su pueblo natal, viviendo recluido en la vieja casa de sus abuelos, intentando escapar de una cruda realidad. Pero el karma parecía no haber terminado con él. Las deudas de juego que había acumulado en Madrid, las deudas de negocios fallidos anteriores, como sanguijuelas hambrientas, siguieron su rastro hasta su pueblo. Gánsteres de aspecto amenazante empezaron a aparecer en la tranquila aldea. Iban a su casa, destrozaban cosas, lo amenazaban. Vivía aterrorizado, día y noche. Para conseguir dinero para pagar, tuvo que vender a regañadientes el último terreno y la casa de sus padres, el lugar de los recuerdos de su infancia. Pero ese dinero fue solo una gota en el océano. Se convirtió en un vagabundo sin hogar, perseguido y despreciado. Pasaron los meses y poco a poco me olvidé de su existencia. Mi vida había pasado a una nueva página, tranquila y ocupada con grandes proyectos. Pensé que la historia entre él y yo había terminado de verdad, pero una noche de fin de año, una lluvia torrencial cayó sobre Madrid, como si quisiera limpiar todo el polvo de la ciudad. Acababa de volver de la oficina y estaba en el balcón de mi villa, con una taza de té caliente en la mano, observando en silencio las pesadas gotas de lluvia caer sobre el jardín. La lluvia me traía muchos sentimientos, una melancolía serena, pero también una extraña paz. De repente sonó el timbre. Un timbre insistente, desesperado. La nueva empleada, una chica dulce, fue a abrir y volvió corriendo, aterrorizada, para avisarme. Con voz temblorosa, me dijo: «Señora, el señor Javier está en la puerta. Está en un estado lamentable. Empapado. E insiste en verla». Mi corazón dio un vuelco. Javier. ¿Por qué estaba aquí? Me sorprendió, pero no sentí miedo. Salí al balcón y miré hacia abajo. Bajo la cortina de lluvia y la tenue luz de la farola de la entrada, ¿estaba Javier? O más bien, se tambaleaba. Estaba esquelético, solo piel y huesos. La ropa que llevaba estaba rota y cubierta de barro, y el pelo largo y apelmazado le cubría parte de su rostro demacrado. Parecía un mendigo, un fantasma del pasado que regresaba de repente. No se atrevió a volver a llamar al timbre. Solo se quedó allí, mirando hacia la ventana de mi habitación, de donde aún se proyectaba una luz cálida. Temblaba, no sé si de frío o por alguna otra emoción. No sé por qué, pero sentí una punzada de compasión. A pesar de todo el dolor que me había causado, al verlo en ese estado, no podía simplemente ignorarlo. Le dije a la empleada: «Dale un paraguas y dile que no estoy en casa». La chica obedeció y salió con el paraguas, pero Javier no lo aceptó. Hizo un gesto con la mano, y luego hizo algo que nunca habría esperado. Se arrodilló, justo delante de la puerta, sobre el charco de agua helada. Gritó, con la voz rota y ahogada por el sonido de la lluvia torrencial: «Sofía, sé que estás ahí, sé que me estás viendo. Te lo ruego, déjame verte una última vez. No te pido dinero, no te pido nada. Solo quiero decirte que lo siento». Se quedó arrodillado allí, bajo la lluvia cada vez más intensa, mientras los coches pasaban, y lo miraban con una mezcla de extrañeza y lástima. Apoyó la cabeza en el frío cemento, sus hombros sacudidos por sollozos ahogados que se mezclaban con el ruido de la lluvia. La escena, un hombre que una vez fue arrogante, que se creía el centro del universo, ahora de rodillas suplicando bajo la lluvia, parecía sacada de una película trágica. Debería haberme sentido satisfecha, debería haberme regodeado en mi venganza, pero no. Solo sentí una amargura y un cansancio infinitos. Todo el odio que sentía por él pareció disolverse con la lluvia. No quería tener nada más que ver con él. Ni compasión ni satisfacción. Ya no formaba parte de mi mundo. Me quedé en el balcón, mirándolo en silencio un momento más.
Luego me di la vuelta, entré en la habitación y corrí las cortinas. No quería ver, no quería oír. El pasado debía quedar atrás, arrastrado por la lluvia de esa noche. La empleada entró corriendo, preocupada. Señora, ¿lo va a dejar ahí fuera? Hace mucho frío. Podría... Déjalo, la interrumpí, con la voz desprovista de emoción. Si quiere arrodillarse, que se arrodille. Es su elección. Vuelve a tus quehaceres. Su súplica bajo la lluvia podría haber sido sincera, pero esa sinceridad llegaba demasiado tarde. Mi perdón ya no estaba disponible. Hay errores que se pueden enmendar, pero hay heridas que nunca cicatrizan. Después de esa noche de lluvia, no volví a ver a Javier. A la mañana siguiente, cuando me desperté, ya no estaba en la puerta. Solo quedaba un patio limpio tras la tormenta, como si nadie se hubiera arrodillado allí, como si ninguna súplica desesperada hubiera sido pronunciada. Había desaparecido por completo de mi vida, como una lluvia que cesa, dejando solo un rastro de humedad en la memoria que pronto se seca. Pensé que ese era el punto final, pero la historia de su familia aún no había terminado. El karma, a veces, no llega de inmediato como un rayo, sino que lo hace de forma lenta y sigilosa, carcomiendo a las personas desde dentro hasta el fondo de la desesperación. Los padres de Javier, al enterarse de que su hijo estaba en la ruina total, ahogado en deudas y fugitivo, se vinieron abajo. La casa del pueblo, su último orgullo, la que usaban para presumir ante los vecinos del hijo exitoso en Madrid, fue embargada por los acreedores de Javier. Los echaron de su propia casa con lo puesto. Tuvieron que mudarse a una pequeña habitación alquilada en un callejón, viviendo de una pensión miserable y de la caridad de algunos parientes lejanos. De ser personas acostumbradas a dar órdenes, a ser servidas por su nuera, a vivir en un lujo falso, ahora tenían que enfrentarse a la cruda realidad. Tenían que ir al mercado, cocinar, lavar la ropa. La señora, la mujer que había sido tan cruel y autoritaria, que en su vida había movido un dedo, ahora tenía que aprender a vivir como una persona normal. El cambio drástico en su vida, junto con el desprecio y la frialdad de los vecinos que una vez menospreciaron, los destrozó física y mentalmente. Se acabaron las tardes de spa, las compras de lujo, los halagos. Solo quedaban 4 paredes húmedas y los susurros y cuchicheos a sus espaldas. La madre de Javier se volvió retraída, apenas hablaba. El remordimiento tardío y el tormento de haber animado y consentido que su hijo tomara el camino equivocado probablemente la torturaban día y noche. Ya no se atrevía a alzar la voz a nadie, ni a mirar a la gente a los ojos, y el padre de Javier, el hombre débil que siempre vivió a la sombra de su esposa, ahora también enfrentaba las consecuencias. Ya no tenía a nadie en quien apoyarse, a nadie a quien culpar. La vergüenza y la impotencia lo sumieron en el alcohol. Vivían atormentados, culpándose mutuamente. Las discusiones violentas eran frecuentes en esa habitación estrecha sobre quién tenía la culpa, quién lo había destruido todo, sumado al desprecio de la familia a la que habían arrastrado a su guerra para luego dejarlos en ridículo. Ese fue quizás un castigo peor que la pobreza. Perdieron lo que más valoraban, la apariencia y el honor. Su vida se convirtió en una lección para todos en la región sobre las consecuencias de la codicia, la ilusión y la traición. Escuché esas historias a través de algunos viejos amigos del pueblo. Mi corazón no se inmutó. No sentí ni satisfacción ni lástima. Era el camino que habían elegido, y debían recorrerlo hasta el final, probando toda la amargura que una vez sembraron en otros. La vida siempre es justa a su manera, y a veces esa justicia llega de la forma más lenta y cruel. Pensé que con el colapso total, financiero y moral, de la familia de Javier, todas las cuentas estaban saldadas. No quería seguir adelante con nada más. Solo quería vivir en paz. Cerrar por completo ese capítulo doloroso de mi vida. Quería dejar que el pasado descansara, que esas personas se consumieran en sus propios errores y en el castigo de su conciencia. Pero Arturo, el veterano abogado, amigo íntimo de mi padre, y que me había acompañado durante toda esta batalla, no pensaba lo mismo. Una mañana, vino a mi oficina en el grupo A. Su rostro era serio, muy diferente a la alegría habitual con la que nos saludábamos. Sofía dijo, sentándose en el sofá frente a mí: «Sé que quieres cerrar el pasado, dejar que las cosas pasen. Valoro mucho tu generosidad, pero hay asuntos que, como abogado y como el amigo de tu padre que soy, creo que debemos llevar hasta el final. No solo por ti, no solo por venganza, sino por la justicia». Puso sobre la mesa un grueso expediente. Mi equipo y yo hemos pasado los últimos meses revisando toda la contabilidad, todas las transacciones de JS Arquitectos durante los 7 años que Javier estuvo al mando, y lo que hemos encontrado es mucho más grave que una infidelidad o un plan para vender una casa. Es un delito. Lo miré sorprendida. «¿De qué se trata, Arturo?» Esto dijo,
Abriendo la primera página y señalando unas tablas llenas de números, son todas las pruebas de cómo Javier malversó sistemáticamente fondos de la empresa. No solo para mantener a su amante, como ya sabías. Usó ese dinero para apostar en Las Vegas, en casinos online y en apuestas deportivas de cifras millonarias. La cantidad no es pequeña. A lo largo de los años, suma casi 1 millón de euros. Esto es apropiación indebida, un delito penal muy grave que podría llevarlo a la cárcel por varios años. Dude. Realmente no quería llevar a nadie al límite. Pero ya lo ha perdido todo, Arturo. Aunque lo demandemos, no tiene dinero para devolver. ¿Meterlo en la cárcel no sería demasiado cruel? El problema no es solo el dinero, Sofía dijo Arturo, con una mirada firme y penetrante. Perderlo todo no te exime de tu responsabilidad ante la ley. Si lo dejamos pasar, sentamos un mal precedente. Estaríamos tolerando el mal, la injusticia. Debemos dejar que la ley haga su trabajo, para que gente como él aprenda que toda mala acción, por muy bien que se oculte, al final tiene un precio. Es también una advertencia para otros que piensen hacer lo mismo. Piensa, si no fuera por tu ayuda, por la de tu familia, ¿cuántas otras mujeres habrían sido sus víctimas? Las palabras de Arturo, llenas de lógica y peso, me convencieron por completo. Me di cuenta de que ya no era un asunto personal. Se trataba de lo que era correcto, de la justicia social. Si yo, que tenía los medios y las pruebas, elegía el silencio por una compasión fuera de lugar, ¿en quién podrían confiar otras mujeres más vulnerables? ¿Víctimas de maridos infieles? Mi silencio podría ser una forma de complicidad, causando indirectamente más tragedias. Entonces, ¿qué debemos hacer?, pregunté, con voz firme. Presentaremos una querella formal, dijo Arturo con determinación. Con todas estas pruebas, desde los extractos bancarios, el historial de apuestas, hasta el testimonio de Miguel y otros testigos, no podrá librarse. Reclamaremos justicia. Asentí, una fría determinación creciendo en mi interior. De acuerdo, Arturo. Haz lo que creas correcto. No daré un paso atrás. El golpe legal final, un golpe no por venganza sino por justicia, fue lanzado. Presentamos oficialmente una querella contra Javier ante los tribunales, con pruebas irrefutables. Extractos bancarios que mostraban el flujo de dinero a cuentas de apuestas, contratos falsos para justificar la retirada de fondos, y correos electrónicos y mensajes con redes de juego ilegal. Javier no pudo negar los cargos. Él, que vivía escondiéndose, haciendo trabajos manuales para sobrevivir, fue arrastrado de nuevo a la luz para enfrentarse al riguroso juicio de la ley. En el juicio posterior, Javier fue condenado a una pena de prisión. No fue muy larga, solo 3 años, pero 3 años fueron suficientes para que pagara por sus actos de engaño y apropiación. 3 años para que tuviera tiempo, entre 4 paredes frías, de reflexionar sobre los errores imperdonables que había cometido contra la esposa que lo dio todo por él. La justicia, aunque tardía, finalmente se había cumplido plenamente. Muchos años después, cuando todo era un recuerdo lejano y el nombre de Javier apenas un eco en el pasado, me lo encontré por casualidad. Fue una noche de fin de semana, cuando salí con mi nueva familia, mi actual marido, un arquitecto bondadoso, y nuestros 2 hijos pequeños, un niño y una niña, a una taberna popular junto al río Manzanares para cambiar de aires. El lugar estaba lleno de gente, ruidoso, un ambiente muy distinto a los restaurantes elegantes y tranquilos que solía frecuentar. Elegimos una mesa en un rincón cerca del río. Mientras charlábamos alegremente, se acercó un camarero con una bandeja de cervezas y tapas. Llevaba un uniforme desgastado, su cuerpo era delgado y encorvado, y su pelo canoso le caía sobre la frente. Aquí tienen sus bebidas y su comida, dijo. Esa voz, aunque ronca y cansada, tenía algo familiar. Un tono que una vez fue mi mundo entero. Levanté la vista y mi corazón se detuvo. El camarero era Javier. Él también me reconoció. Sus manos, al dejar la bandeja sobre la mesa, temblaron, haciendo que las botellas chocaran. Levantó la vista, me miró a mí, luego al hombre distinguido a mi lado, y a los 2 niños que reían. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron. Vi en sus ojos asombro, un complejo de inferioridad y un dolor y arrepentimiento tan profundos que no se podían expresar con palabras. Ya no era el director arrogante y engreído de antaño, ni el recluso resentido. Era solo un hombre de mediana edad fracasado, haciendo un trabajo duro para ganarse la vida, un trabajo que probablemente nunca imaginó que haría. Mi marido, al notar mi expresión y la torpeza del camarero, preguntó con preocupación: ¿Lo conoces, cariño? Antes de que pudiera responder, Javier agachó la cabeza rápidamente y tartamudeó. No, disculpen. Que aproveche. Dicho esto, se dio la vuelta y se alejó torpemente, casi huyendo de nuestra mirada, de su propio pasado.
Tropezó con la pata de una silla cercana y casi se cae. Parecía patético. Me quedé sentada, observando en silencio su espalda encorvada desaparecer en el rincón oscuro y ruidoso de la cocina. Sentí una emoción extraña. No era la satisfacción del vencedor ni la lástima por el perdedor. Era una amargura, una melancolía por los giros del destino. ¿Quién hubiera pensado que el hombre que una vez estuvo en la cima, que fue mi mundo, ahora viviría así? ¿Un viejo conocido?, volvió a preguntar mi marido, con su voz suave y cariñosa. Me giré para mirarlo. A ese hombre de sonrisa amable y ojos cálidos. Tomé su mano, una mano firme y segura. Sonreí serenamente. Solo alguien del pasado, amor. Alguien que me enseñó una lección muy valiosa sobre la vida y sobre el valor de apreciar lo que tienes. Mi marido no preguntó más. Solo apretó mi mano suavemente, un gesto de comprensión y apoyo que no necesitaba palabras. Continuamos con nuestra cena, con nuestra alegre conversación con los niños, pero ese breve encuentro había puesto un punto y final definitivo a todo. Él había pagado su precio, y yo había encontrado mi propia felicidad. Todas las viejas heridas eran ahora cenizas de un pasado lejano. Cada uno tenía su propio camino, y los nuestros ya no tenían ningún punto en común. Nunca más. Aquel encuentro casual fue como una breve nota grave en la sinfonía feliz y colorida de mi vida. No me alteró ni me dejó resentimiento. Solo fue un recordatorio de lo lejos que había llegado, de cuánto había cambiado y de la suerte que tenía de haber encontrado mi puerto seguro. El pasado, de verdad, había quedado atrás. Mi vida después de aquello fue una sucesión de días tranquilos y exitosos. El grupo AN, bajo mi liderazgo, no solo se recuperó espectacularmente, sino que creció exponencialmente, convirtiéndose en uno de los principales conglomerados de inversión de España, una fuerza formidable, pero con un enfoque humano en el mundo de los negocios. No seguí el arriesgado y agotador camino de la especulación inmobiliaria que Javier había perseguido. Con mi visión y experiencia, orienté la empresa hacia una nueva dirección, invirtiendo en 3 áreas clave que creía que eran el futuro: tecnología limpia, agricultura ecológica y educación. Quería usar mi capital no para construir más rascacielos sin alma, sino para crear valor real para la sociedad. Invertimos en startups que desarrollaban paneles solares de nueva generación, en granjas orgánicas y, mi proyecto más personal, en la construcción de una red de colegios internacionales sin ánimo de lucro para niños de familias desfavorecidas pero con talento. Mi nombre ya no era solo el de una dama de hierro de los negocios. Ahora también era conocida como filántropa, una mujer que usaba su talento y fortuna para inspirar y crear un futuro mejor. Pero mi mayor éxito no fueron las cifras de beneficios ni los premios. Mi mayor éxito fue vivir la vida que realmente quería, una vida plena y libre. Aprendí a equilibrar. Durante el día era una presidenta decidida. Al volver a casa, era una mujer normal. Disfrutaba cocinando, leyendo un buen libro en mi pequeño jardín, oyendo a un concierto de música clásica con amigos. Encontré de nuevo las pequeñas alegrías que el dinero no puede comprar. No me apresuré a encontrar un nuevo amor. La herida de mi primer matrimonio me enseñó a ser cautelosa, pero tampoco cerré mi corazón. Y entonces, en un viaje de trabajo a la Sierra de Guadarrama para un proyecto agrícola, lo conocí. No era un empresario rico ni una figura de estatus. Era simplemente un arquitecto, un hombre con alma de artista que amaba la naturaleza y vivía una vida sencilla. Tenía un pequeño estudio especializado en arquitectura sostenible. Nos conocimos en un café rústico, rodeados de pinos. Hablamos durante horas, no de negocios, sino de libros, de música, de sueños sencillos. A su lado, sentí una paz increíble. Él no se sintió intimidado por mi estatus. Vio a la persona, a mi alma. Fue el primero en mucho tiempo que me hizo sentir que podía quitarme la máscara y ser vulnerable sin miedo a ser juzgada. Nuestro amor llegó de forma suave y natural. No me prometió una vida de lujos, porque sabía que no la necesitaba. Solo me prometió un hogar, un refugio donde nunca tendría que fingir, donde podría ser simplemente yo. Y lo cumplió. 2 años después, celebramos una boda pequeña e íntima en una colina, en la casa de madera que él mismo diseñó. Sin lujos, sin prensa, solo con la familia y los amigos más cercanos. En el momento de los votos, me miró a los ojos y dijo con su voz cálida y sincera: «Gracias por confiar en mí. Gracias por darme la oportunidad de demostrarte que todavía existen hombres que te amarán por ser quien eres. No te prometo el mundo, pero te prometo que mi mundo siempre serás tú». Mis lágrimas cayeron, pero eran lágrimas de felicidad y sanación. Decidí delegar gran parte de la gestión del grupo AN en Miguel, mi leal y talentoso socio, y me mudé con mi marido a nuestra casa en la sierra. Llevamos una vida sencilla pero más plena que cualquier lujo que hubiera conocido.
Las mañanas comenzaban con el canto de los pájaros, no con una alarma. Los días transcurrían entre su trabajo de diseño y mis lecturas, y las tardes las pasábamos paseando por el bosque o cuidando de nuestro jardín. Encontré la verdadera felicidad no en la cima del éxito, sino en la paz de los momentos cotidianos. A veces leía noticias sobre Javier. Tras salir de la cárcel, su vida se desmoronó. Su padre murió, su madre desapareció. Vivía como un vagabundo, ahogado en el alcohol y el remordimiento. Ya no sentía nada al leer sobre él. Se había convertido en un extraño, una lección sobre las malas decisiones. Una mañana, mientras leía en el porche, Miguel me llamó para darme buenas noticias sobre un proyecto benéfico. Habíamos terminado de construir un colegio en una zona rural desfavorecida. Su alegría me llenó el corazón. Me di cuenta de que el verdadero valor del dinero es cómo lo usas para ayudar a otros. Había transformado mi fortuna en escuelas, en hogares, en sonrisas. Esa era la inversión más rentable. Colgué el teléfono y vi a mi marido en el jardín, cuidando de un rosal. Me miró y sonrió. Una sonrisa pura, sin cálculos. Le devolví la sonrisa. Mientras ordenaba un viejo trastero con mis hijos, encontré una caja con recuerdos de mi matrimonio con Javier. Los niños, curiosos, señalaron una foto de boda. «Mamá, ¿quién es ese papá? No se parece al papá de ahora». Sonreí, con una calma total. Acaricié sus cabezas. Es un viejo amigo de mamá. Uno que me enseñó una lección muy valiosa sobre crecer. No rompí las fotos. Simplemente las guardé de nuevo en la caja, en un rincón olvidado. El pasado, aunque doloroso, era parte de mí, la parte que me enseñó a reconocer la verdadera felicidad. Miré hacia el jardín soleado, donde mi marido me esperaba con los brazos abiertos. Mi felicidad estaba allí, no en una villa de 3 millones de euros ni en superdeportivos, sino en la paz sencilla junto a las personas que amo. Y atesoraría ese regalo invaluable para siempre, el brillante amanecer después de la tormenta de mi vida. Queridos amigos, tras recorrer este largo y tormentoso viaje con Sofía, desde la cima de una felicidad ilusoria hasta el abismo de la traición, y verla resurgir con fuerza para encontrar su verdadero amanecer, seguramente nos quedan muchas emociones. Ira ante la codicia y la traición, satisfacción cuando se hizo justicia, y sobre todo, momentos de reflexión sobre la vida, el amor y el valor del dinero. La historia de Sofía, aunque comienza con el shock de una llamada desde la ciudad que nunca duerme, termina con una sonrisa serena y una felicidad plena. Es más que un simple divorcio de la alta sociedad o una venganza calculada. Es una oda al poder de la inteligencia, al valor de la lealtad y al despertar de una mujer. Es un recordatorio de una ley universal. Lo que no te pertenece, tarde o temprano tendrás que devolverlo, y a menudo a un precio mucho más alto. La lección fundamental es el peligro de construir la felicidad sobre cimientos de engaño e ilusión. Sofía cometió el error inicial, aunque con buena intención, de ocultar su verdadera identidad y crear un pedestal para Javier. Creyó ingenuamente que su sacrificio lo convertiría en un príncipe, pero olvidó una verdad fundamental. La naturaleza humana es difícil de cambiar. La codicia, cuando se alimenta sin esfuerzo, se convierte en un monstruo. Su matrimonio era un castillo de naipes. Nos enseña que en cualquier relación, la sinceridad y la transparencia son esenciales. Ocultar la verdad, por cualquier motivo, es sembrar la semilla de la destrucción. No intentes moldear a alguien a tu gusto. Ámalos por lo que son. Si su verdadero yo no es digno, es mejor afrontar el dolor pronto que vivir una vida de engaño. La historia también explora el valor del dinero y la fortaleza humana frente a su tentación. Javier es un ejemplo claro de codicia sin límites. Lo tenía todo, pero nunca fue suficiente. Dejó que el dinero lo cegara y pagó el precio más alto. Su historia es una advertencia. El dinero es una herramienta, no un fin. Cuando se convierte en el único objetivo, corremos el riesgo de perderlo todo. Nuestra humanidad, nuestro amor, nuestra libertad. En contraste, Sofía, nacida en la riqueza, nunca dejó que el dinero la controlara. Lo usó como una herramienta para dominar su propio destino. Transformó su dolor en un plan de acción brillante y calculado. Su contraataque no fue una venganza ciega, sino una partida de ajedrez jugada con inteligencia y conocimiento. El verdadero poder no reside en cuánto tienes, sino en cómo lo usas, y si mantienes tu integridad ante las pruebas de la vida. Al final, la riqueza de Sofía adquirió un nuevo significado, una riqueza de espíritu, de amor y de contribución a la sociedad. Finalmente, en medio de la traición y el engaño, brillan las figuras de Miguel, el asistente, y Arturo, el abogado. Representan el valor de la lealtad y la confianza bien depositada.
Miguel eligió la integridad por encima de la conveniencia, demostrando que la lealtad, aunque difícil a corto plazo, trae paz interior y respeto a largo plazo. Arturo encarna la amistad y la justicia, un protector sabio que utiliza su conocimiento para defender lo que es correcto. Su lealtad nos enseña a valorar las relaciones sinceras, que a menudo son más valiosas que cualquier fortuna material. Son el ancla que nos ayuda a superar las tormentas más oscuras de la vida. ¿Qué piensan de la audaz jugada de Sofía? ¿Empatizan con su error inicial o admiran su brillante y decidida respuesta? Dejen sus comentarios a continuación. Sus reflexiones son una gran motivación para nosotros. No olviden dar a me gusta, compartir y suscribirse. Muchas gracias y hasta la próxima.